Hola, hoy tras un tiempo de vacío en el canal debido a un verano de mucho trabajo, os traigo un nuevo vídeo hablando de una novela que leí antes de que terminara el curso y que no quiero que quede en el olvido. Se trata de la obra de Juan Rulfo titulada Pedro Páramo, una novela que es algo peculiar, extraña quizás, y de la que me gustaría compartir un poco la impresión, sobre todo cómo viví yo la lectura de esta obra. Yo personalmente os recomiendo su lectura, os comparto que mi experiencia fue muy grata, la verdad, y que me sorprendí bastante, y os recomiendo que lo leáis. Yo pensaba que no iba a entender nada según iba leyendo y luego disfruté muchísimo de haberlo hecho. Sin embargo, antes de comenzar, pues quería avisar de que leer esta novela sin saber absolutamente nada de ella y sin saber las claves es muy sorprendente, así que si queréis hacerlo de esta manera, como dice yo, os recomiendo que veáis el vídeo en otra ocasión. Si lo habéis visto y no os importan los spoilers, entonces podéis quedaros en el vídeo. Dicho esto, Pedro Páramo es una novela que nos adentra en un tapiz, vamos a llamarlo así, sobre la historia de un hombre, que es Pedro Páramo. Cada fragmento es como diversos hilos que tienen perspectivas diferentes, personajes y lo que es muy loco, a veces un enfoque cronológico diferente, incluso pues eso, narradores diferentes, situaciones diferentes. En diversos momentos también de la vida de Pedro Páramo, de su hijo Juan Preciado, que es el personaje con el que inicia todo. Es una novela un tanto difícil de leer porque uno puede llegar a perderse, porque lo importante no es la trama. Sorprende mucho al lector porque uno espera que sigan la estructura de todas las novelas, que haya un comienzo, una presentación de personajes y que la trama avance. Sin embargo, nada de esto ocurre aquí. Se nos dan muchos fragmentos, porque no hay capítulos en esta novela, solo fragmentos. No sabemos dónde, cuándo, tenemos que averiguarlo, tenemos que ser nosotros los que, uniendo todos estos hilos, seamos capaces de ver el tapiz completo. Rompe con todo lo que el lector espera de una novela, y es por esto que en su momento la obra no tuvo mucho éxito, lo cual es un poco injusto porque es una gran obra y yo creo que merece un reconocimiento y que Juan Rulfo hace algo increíble. Sin embargo, esa incomprensión y esa incertidumbre es comprensible en el lector y hizo que en su momento no fuera muy destacada o que quizá no contara con el reconocimiento que debía. Nos cuenta la historia de Pedro Páramo o nos da diversas perspectivas de sus hijos, de su poder político, de su influencia en el pueblo de Comala, que es donde nos situamos en la historia. Y cuando uno está comenzando a leer la obra siente que no comprende nada. Uno empieza a leer y hasta que no empieza a unir todos los fragmentos no es capaz de reconocer a los personajes, cómo se repiten y cómo van apareciendo. Sin embargo, cuando avanza la historia, cuando avanza la lectura y uno mismo se da cuenta de que ha sabido reconocer de quién se está hablando en un fragmento, uno es cuando se engancha en la lectura y se da cuenta de lo impresionante que es la novela. Esta novela, como decía, no tiene capítulos, está escrita de forma continua, dividida en diversos fragmentos que uno va leyendo. A veces son fragmentos muy cortos incluso. La obra se publicó en 1955 y comienza con Juan Preciado, como decíamos antes, uno de los hijos de Pedro Páramo, que vuelve al pueblo de Comala buscando a su padre. Una cosa que es muy interesante y es que en un momento que es bastante difícil de precisar, uno se da cuenta de que el pueblo está lleno de muertos, por así decirlo. Es
decir, en un momento uno se da cuenta de que los narradores, los personajes, los protagonistas, están muertos. Y a veces como que se da a entender que nos hablan desde el ataúd, que, que han fallecido. Es un poco extraño y uno es difícil entenderlo cuando lo está leyendo. Sin embargo, es muy interesante porque no se ahonda en esa ficción, no es el tema principal como si fuera una historia de fantasmas, no. Sin embargo, Juan Preciado llega allí y en algún momento empieza a conocer a todos estos personajes y muchos de ellos están muertos en este pueblo fantasma, por así decirlo. Los diversos personajes no son numerosos, pero Pedro Páramo, el padre Rentería, Juan Preciado, otros muchos personajes se van repitiendo y uno es capaz de reconocerlos, pero es muy difícil caracterizarlos, porque la historia de cada uno no se nos da completa, sino fragmentada. El tema principal de la obra es, por supuesto, la muerte. La muerte es un tema en el que se ahonda muchísimo, desde muchas perspectivas. Las relaciones entre los diversos personajes también es otro tema principal, así como toda la influencia y el poder y el control que ejerce Pedro Páramo sobre este pueblo y sobre todo su población, en un momento pasado al inicial en el que comienza la historia, llegando Juan Preciado al pueblo. Simplemente quería hacer este vídeo para hacer un resumen breve de esta obra, compartir sobre todo la experiencia que fue leerla porque realmente me sorprendió muchísimo y me parece que es de esos libros que te marcan porque estás leyendo sin saber muy bien lo que estás leyendo, sin conocer del todo la historia porque uno está muy perdido, pero sigues leyendo, te engancha de una manera que es inexplicable porque me lo leí en apenas 2-3 días. Y aún así uno lo comprende y hay partes que llegan mucho, sobre todo si uno conoce un poco más de la vida de Juan Rulfo o un poco sobre el autor, lo cual también os recomiendo porque es verdaderamente muy interesante. Y si uno se fija en esos temas, la muerte, la religiosidad de los personajes, las creencias, las dinámicas de poder, incluso la influencia del contexto revolucionario e histórico de ese momento en el que se sitúa la historia, es muy importante. Y aunque es una obra que destaca mucho por su forma, su contenido es muy importante. A mí me recordó un poco también, después comencé a leer Rayuela, y me recordaba un poco esa dinámica en el que parece que lo más importante es cómo leemos la obra y cómo intentamos ordenarla. Pero yo creo que es una lección en que nos damos cuenta de que estas novelas son diferentes y de que tenemos que abrir un poco la mente y la forma en la que las estamos leyendo para disfrutar un poco más del proceso y de los personajes y de las reflexiones que se nos dan. Os invito a leerla, espero volver pronto al canal con otros vídeos y continuar con las lecturas que empezamos en este nuevo curso y me dejáis en comentarios si queréis alguna recomendación, si habéis leído esta obra, qué os pareció y si no, espero que os anime a hacerlo. Adiós.